Bienvenidos a este nuevo viaje literario en nuestro canal de audiolibros. Si aún no lo has hecho, suscríbete, dale like y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras narraciones. Hoy, te invitamos a sumergirte en una de las obras más cautivadoras de la literatura del siglo XIX, Agnes Grey, escrita por Anne Brontë. A través de la historia de Agnes, una joven que se ve obligada a trabajar como institutriz, exploraremos las dificultades de una mujer que lucha por encontrar su voz en un mundo que le es adverso. La novela, que se desarrolla a lo largo de 17 capítulos, nos lleva a través de los desafíos de Agnes mientras enfrenta las injusticias sociales y las duras realidades de su trabajo. En cada capítulo, conoceremos más acerca de los personajes que la rodean, su evolución personal y las decisiones que tomará en su búsqueda de la independencia y la felicidad. Sin más, comencemos este viaje en el que descubriremos el valor, la paciencia y la resiliencia de una mujer que, a pesar de las adversidades, nunca pierde la esperanza. Que disfruten de Agnes Grey. Capítulo 1. La decisión de Agnes. En el primer capítulo de Agnes Grey, la protagonista nos presenta su historia desde la perspectiva de una joven que vive en una época y una sociedad donde las mujeres, especialmente aquellas de clase baja o media, no tienen muchas opciones y no cuentan con una fortuna o un matrimonio ventajoso. Agnes Grey es una joven sensible, introspectiva y muy consciente de las dificultades que su familia enfrenta debido a las limitaciones económicas. Agnes comienza su relato hablando sobre su familia y la situación que la lleva a tomar la decisión de convertirse en institutriz. Su padre, un hombre educado y moralmente recto, ha visto cómo sus esfuerzos por mantener a la familia a flote han sido inútiles. Su madre, aunque cariñosa y preocupada por su bienestar, no tiene mucho poder en la toma de decisiones. Agnes describe a su hermana, Mary, como una joven alegre y despreocupada que no parece entender las dificultades que enfrentan. La diferencia entre ella y Agnes es notable. Mientras Agnes es más reflexiva y consciente de su rol en la familia, Mary está absorbida por sus propios intereses y por las trivialidades de la vida cotidiana. La familia de Agnes, aunque respetable, no tiene fortuna, y la falta de recursos se ha vuelto cada vez más evidente. Sus padres no pueden permitirse una vida cómoda, y los lujos de las familias adineradas están fuera de su alcance. Agnes, aunque es la hija menor, siente el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Es consciente de que, en un mundo donde las oportunidades para las mujeres son limitadas, la educación y el trabajo son sus únicas salidas posibles. La narradora reflexiona sobre el destino que le espera como mujer de clase baja en la sociedad victoriana. Aunque sus padres están decididos a que ella reciba una educación adecuada, no hay muchas perspectivas de futuro. El matrimonio no parece una opción viable debido a su falta de dote, y los trabajos disponibles para mujeres de su clase, aunque limitados, son pocas veces satisfactorios o dignos. Con esta realidad como telón de fondo, Agnes comienza a considerar seriamente su futuro. Un día, después de una conversación con su madre, Agnes se da cuenta de que la solución a su dilema podría ser convertirse en institutriz. Aunque la idea le resulta algo aterradora, también sabe que esta podría ser la única opción para ganar dinero y contribuir al bienestar de su familia. La institución como trabajo femenino no era algo nuevo en ese tiempo, y muchas mujeres jóvenes de su clase se veían obligadas a aceptar este rol, aunque a menudo era una posición que implicaba sacrificios y dificultades. Sin embargo, Agnes, a pesar de sus temores y dudas iniciales, siente una fuerte determinación por ayudar a sus padres a mejorar su situación. En su relato, Agnes no deja de hacer un análisis introspectivo sobre su propia vida. Nos habla de su carácter, sus inseguridades, y la forma en que su propia naturaleza sensible podría ser un obstáculo para lidiar con los desafíos que vienen con el trabajo de institutriz. Es consciente de que el trabajo que está a punto de emprender no será fácil, pero también sabe que es necesario. Con el corazón apesadumbrado pero con una sensación de deber que la impulsa, se prepara para dar el siguiente paso. Así, el primer capítulo culmina con la resolución de Agnes de salir al mundo y buscar un trabajo como institutriz, aunque lo haga con un sentido de sacrificio personal. La joven se despide de su hogar con sentimientos encontrados. Por un lado, sabe que su contribución a la familia es esencial, pero, por otro, teme que esta decisión signifique renunciar a una vida más tranquila y protegida. Este sentimiento de ambivalencia es común en muchas mujeres jóvenes de la época, que se veían atrapadas entre el deber y sus propios deseos. En la última parte del capítulo, Agnes se prepara para hacer frente a los desafíos que le esperan. Con determinación pero también con una profunda melancolía,
se dispone a abandonar la comodidad de su hogar familiar para enfrentarse a la incertidumbre de un mundo nuevo, lleno de complicaciones y peligros desconocidos. Capítulo 2. La familia Bloomfield. El capítulo 2 de Agnes Grey comienza con la joven protagonista, Agnes, comenzando su primer trabajo como institutriz. Tras una despedida algo dolorosa de su familia, se dirige a la mansión de la familia Bloomfield, los cuales serán sus primeros empleadores. El trabajo de institutriz no es sencillo, y Agnes se enfrenta a un entorno completamente nuevo, lleno de expectativas que no comprende completamente y desafíos que le parecen insuperables. La familia Bloomfield, rica y acomodada, parece ser el tipo de hogar donde cualquier joven aspirante a institutriz desearía trabajar, o al menos, así lo parecía en el papel. La mansión es grande, lujosa y rodeada de jardines bien cuidados, lo que a primera vista da la impresión de que las condiciones laborales serán cómodas. Sin embargo, pronto Agnes se da cuenta de que, aunque el entorno es físicamente atractivo, la familia Bloomfield es muy diferente de lo que ella había imaginado. Los Bloomfield están compuestos por el señor Bloomfield, un hombre de negocios rudo y poco empático, su esposa, la señora Bloomfield, una mujer indulgente y superficial que rara vez se preocupa por lo que ocurre en su hogar, y sus hijos. Tom, el hijo mayor, un niño travieso y maleducado, y Fanny, una niña pequeña, caprichosa y egoísta. Agnes se encuentra con una familia que no tiene interés en educar a sus hijos de manera responsable. El señor Bloomfield, aunque parece ser el jefe de la familia, delega toda la responsabilidad educativa en Agnes, sin ofrecer ningún apoyo o guía en su tarea. La señora Bloomfield es, en su mayoría, indiferente a lo que sucede con sus hijos, tan solo preocupándose por los lujos y comodidades de su propia vida. Pronto, Agnes se da cuenta de que la madre no tiene ninguna intención de intervenir en el comportamiento de los niños, y que su papel como institutriz no solo será enseñarles, sino también gestionar su comportamiento, una tarea mucho más difícil de lo que había imaginado. Los niños, especialmente Tom, son terriblemente maleducados. Tom, el hijo mayor, tiene un carácter extremadamente difícil. Es inquieto, desobediente y cruel, un reflejo de la falta de disciplina y atención en su hogar. El niño actúa sin respeto por Agnes ni por las reglas de la casa, lo que pone a prueba la paciencia de la joven institutriz. Fanny, la hija menor, no es menos problemática. Es caprichosa, llorona y extremadamente egoísta, constantemente demandando la atención y el cariño de los demás sin importarles los sentimientos de los que la rodean. En lugar de ser un refugio de afecto y educación, la casa de los Bloomfield se convierte en un lugar de constante frustración para Agnes, quien lucha por mantener el control de la situación. El trabajo de Agnes se vuelve cada vez más desalentador a medida que los niños se vuelven más desobedientes y difíciles de manejar. No hay ningún tipo de respaldo por parte de los padres, y cada intento por parte de Agnes de corregir el comportamiento de los niños es recibido con desdén o, a veces, con burla. Aunque la joven institutriz tiene buenas intenciones, pronto se da cuenta de que no tiene autoridad real en la casa, y su esfuerzo por imponer disciplina se ve constantemente socavado por la indiferencia y la falta de cooperación de los Bloomfield. A pesar de la hostilidad de su entorno, Agnes se mantiene firme en su decisión de cumplir con su trabajo. Sin embargo, no puede evitar sentirse atrapada. Es consciente de que está atrapada en una especie de juego de poder en el que no tiene voz ni voto. A pesar de sus mejores esfuerzos, el comportamiento de los niños no mejora, y las tensiones aumentan dentro de la casa. Agnes empieza a experimentar la soledad y la incomodidad que vienen con el rol de institutriz, algo que no había anticipado. La sensación de aislamiento se intensifica a medida que pasa más tiempo con los Bloomfield y se da cuenta de la diferencia entre lo que había imaginado de su nuevo trabajo y la realidad que enfrenta. A lo largo de este capítulo, el tono de la narración se vuelve más sombrío, mientras Agnes reflexiona sobre la injusticia de la situación. Nos ofrece un análisis de su propio carácter, reconociendo sus limitaciones y frustraciones, pero también sus deseos de mejorar las condiciones para los niños. Se pregunta si su tarea realmente tendrá algún impacto positivo en los niños o si su esfuerzo es en vano, dada la falta de apoyo y la actitud tan negligente de los padres. Al final del capítulo, Agnes comienza a sentirse desesperanzada. Sabe que no puede seguir adelante mucho tiempo en estas condiciones, pero se siente atrapada por la necesidad de ayudar a su familia. Está empezando a entender lo difícil que será su trabajo, y se pregunta si su idea de convertirse en institutriz fue realmente una solución viable para sus problemas. La familia Bloomfield, en lugar de proporcionarle una experiencia educativa, la está llevando al límite de su paciencia y sus ideales.
Este es el desarrollo del capítulo 2 de Agnes Grey. En este capítulo, se hace evidente que el trabajo de institutriz será mucho más desafiante de lo que Agnes había anticipado, y la lucha por ganarse el respeto de los niños y enfrentarse a la indiferencia de los padres marca el tono del capítulo. Capítulo 3. La tensión en la casa Bloomfield. En el tercer capítulo de Agnes Grey, la situación en la casa de los Bloomfield se vuelve aún más difícil y agobiante para Agnes. A pesar de sus esfuerzos por mantener la calma y la disciplina, la familia y los niños continúan siendo una fuente constante de frustración. Los niños, Tom y Fanny, siguen comportándose de manera insoportable, y la indiferencia de los padres solo empeora las cosas. El capítulo comienza con Agnes detallando cómo su relación con los niños de la familia Bloomfield ha ido de mal en peor. Tom, el hijo mayor, continúa mostrando una total falta de respeto por ella. En lugar de escuchar las lecciones, se distrae constantemente con sus propios juegos y caprichos, burlándose abiertamente de las reglas que Agnes intenta imponer. Su comportamiento rebelde se ha vuelto más desafiante, y no hay signos de que la disciplina funcione en él. Cada vez que Agnes intenta corregirlo, Tom responde con una actitud despectiva, burlándose de su autoridad y mostrando un claro desprecio por la figura de la institutriz. Fanny, por su parte, no es mejor. Aunque más pequeña, la niña es igualmente egoísta y manipuladora. Con sus actitudes caprichosas, Fanny constantemente exige la atención de todos a su alrededor, y cuando no la recibe, no duda en hacer un escándalo. Agnes, agotada por tratar de calmar a la niña y mantenerla enfocada en sus estudios, se siente cada vez más impotente. Fanny se aprovecha de la paciencia de Agnes, y la joven institutriz no puede evitar sentirse frágil y derrotada al no poder imponer una disciplina eficaz. La madre de los niños, la señora Bloomfield, sigue siendo una figura completamente pasiva en todo lo que respecta a la educación y el comportamiento de sus hijos. Apenas si muestra interés por las tareas de Agnes o por las dificultades que ella enfrenta. Su única preocupación parece ser su propio bienestar y las apariencias de su familia. Es una mujer que se deja llevar por la comodidad de su estatus social, sin preocuparse por las repercusiones del comportamiento de sus hijos. Mientras tanto, el señor Bloomfield, un hombre de negocios ocupado y egocéntrico, rara vez se involucra en los asuntos familiares. Como padre, se muestra completamente ausente, permitiendo que sus hijos actúen a su antojo, sin intervenir en absoluto. En medio de todo esto, Agnes se siente atrapada entre la imposibilidad de lograr que los niños se comporten y la falta de apoyo por parte de los padres. Comienza a dudar de su capacidad como institutriz y se cuestiona si realmente es capaz de cambiar la actitud de los niños. La tensión entre su deseo de cumplir con sus responsabilidades y la realidad de las circunstancias de su entorno se hace cada vez más palpable. El capítulo también profundiza en la creciente frustración interna de Agnes, quien se siente más sola que nunca. En su aislamiento, la joven comienza a reflexionar sobre su situación personal. Recuerda sus propios deseos y aspiraciones, que parecen cada vez más inalcanzables. El trabajo como institutriz, que inicialmente veía como una solución viable, ahora se convierte en una cárcel emocional y psicológica, un recordatorio constante de la falta de control que tiene sobre su vida. Durante este capítulo, Agnes también se ve obligada a enfrentar sus propias limitaciones. Aunque sus ideales sobre la educación son puros y bien intencionados, se da cuenta de que no puede cambiar a los niños Bloomfield por sí sola. La falta de apoyo de los padres y la desobediencia constante de los niños la empujan al borde de la desesperación. La joven institutriz empieza a experimentar una sensación de fracaso, como si todo lo que hace fuera en vano. Sin embargo, a pesar de su creciente desesperanza, Agnes se niega a rendirse. Aunque las dificultades se acumulan, no puede permitirse dar por perdida la misión de educar a los niños. La joven, agotada por el estrés, la soledad y la frustración, sigue adelante, pero con una creciente sensación de desilusión. La vida como institutriz no es lo que había esperado, pero está comprometida con su deber hacia su familia, que depende de ella. Sin embargo, las dudas sobre si alguna vez podrá cambiar la situación comienzan a nublar sus pensamientos. En la última parte del capítulo, Agnes se encuentra con un incidente que hace que la tensión en la casa Bloomfield llegue a un punto álgido. Después de un comportamiento particularmente desagradable de Tom, Agnes, sin poder soportarlo más, le habla con firmeza. Por un momento, Tom parece reflexionar sobre su actitud, pero pronto vuelve a la carga con su comportamiento rebelde. La falta de resultados positivos hace que Agnes se sienta más sola que nunca.
Ella sabe que las perspectivas de mejorar las cosas en esta casa son escasas, y la posibilidad de encontrar algún tipo de paz o armonía parece aún más distante. Este capítulo destaca la lucha interna de Agnès por mantener su moral y compromiso mientras se enfrenta a una situación profundamente desalentadora. La desolación, la frustración y la soledad se convierten en los temas predominantes de este capítulo, mientras Agnès se enfrenta a la dura realidad de ser una institutriz en un hogar donde su autoridad y su esfuerzo por educar a los niños son constantemente desafiados. Este es el desarrollo detallado del capítulo 3 de Agnès Grey, en el que la protagonista enfrenta una creciente frustración y aislamiento mientras intenta cumplir con su rol como institutriz en la familia Bloomfield. Capítulo 4. La actitud de la familia Bloomfield hacia Agnès. El capítulo 4 de Agnès Grey sigue profundizando en la difícil situación de Agnès en la casa de los Bloomfield. A pesar de que la joven institutriz continúa haciendo su mejor esfuerzo, la falta de apoyo por parte de los padres y el comportamiento cada vez más rebelde de los niños no muestra signos de mejorar. En este capítulo, se pone de manifiesto la creciente indiferencia de la familia hacia el bienestar de Agnès, lo que aumenta aún más su frustración. El capítulo comienza con Agnès reflexionando sobre su aislamiento emocional. Aunque ha sido contratada para educar a los hijos de los Bloomfield, se da cuenta de que su posición en la familia es completamente marginal. Ninguno de los miembros de la familia muestra aprecio por su trabajo, y la señora Bloomfield sigue siendo una figura distante, más interesada en su propia comodidad que en el bienestar de los niños. Los padres, al ser tan ajenos a las dificultades de Agnès, no se dan cuenta de las tensiones crecientes en la casa, y mucho menos de las frustraciones y el agotamiento de la joven institutriz. En este punto, la joven empieza a sentirse cada vez más desvalida. Agnès, que originalmente tenía el deseo de enseñar y mejorar el comportamiento de los niños Bloomfield, se da cuenta de que sus esfuerzos están siendo sistemáticamente ignorados. Se encuentra atrapada en un ciclo de desilusión, en el que cada día parece igual que el anterior, lleno de la misma indiferencia y desobediencia. La percepción de Agnès de que está completamente sola en su misión de educar a los niños la consume, y comienza a cuestionarse si su trabajo tiene algún propósito real. Por otro lado, los niños continúan con sus actitudes despectivas hacia ella. Tom, el hijo mayor, no solo sigue siendo maleducado, sino que ahora comienza a comportarse de una manera más dañina. No se conforma con burlarse de Agnès, sino que se dedica a hacerle la vida aún más difícil, poniéndole trampas, interrumpiendo constantemente sus clases y buscando cualquier oportunidad para desobedecer. En este capítulo, Tom parece completamente inmunizado a la autoridad, y sus padres ni siquiera se molestan en corregir su actitud. Fanny, la hija pequeña, también sigue siendo una fuente constante de irritación. La niña, a pesar de su corta edad, tiene una capacidad asombrosa para manipular a los adultos a su alrededor. Cuando no obtiene lo que quiere, Fanny se comporta de manera llorona y exigente, creando situaciones incómodas y estresantes para Agnès. Sin embargo, a pesar de sus intentos de corregir a Fanny, la niña nunca parece aprender. Sus padres, de nuevo, no intervienen en su comportamiento, y Agnès se siente cada vez más impotente ante la creciente falta de disciplina. Mientras todo esto sucede, la señora Bloomfield sigue ajena a lo que está ocurriendo en la vida de su institutriz. La mujer no parece tener la más mínima preocupación por la salud emocional de Agnès o por el hecho de que su hija esté creando tanto caos. En lugar de actuar como una figura materna responsable, la señora Bloomfield sigue centrada en sus propias preocupaciones superficiales, como los aparatos de lujo y las comodidades de su vida. Como resultado, Agnès se siente completamente invisible y casi como si estuviera desempeñando una función meramente decorativa en la casa. El señor Bloomfield, por su parte, permanece ausente en todos los aspectos de la vida familiar. Aunque trabaja arduamente para mantener su fortuna, no parece tener el menor interés en lo que sucede en su hogar. En lugar de tomar las riendas de la educación de sus hijos, el señor Bloomfield deja que todo recaiga sobre Agnès, sin ofrecerle el apoyo que tanto necesita. La falta de respaldo y la indiferencia de ambos padres es un golpe constante para la joven institutriz, quien empieza a sentirse más y más frustrada con su entorno. Agnès, consciente de su situación, se empieza a dar cuenta de lo que está en juego. Sabe que necesita continuar trabajando para poder apoyar a su familia, pero no puede evitar sentirse atrapada. La sensación de estar sola y sin ayuda la consume, y en este capítulo vemos cómo su visión idealista sobre su trabajo se va desmoronando. La joven, que originalmente quería hacer una diferencia en la vida de los niños Bloomfield,
comienza a perder la esperanza de que alguna vez será capaz de lograr algo positivo con ellos. Cada día parece más claro que no hay forma de cambiar la actitud de Tom y Fanny, y que sus padres, que deberían ser los principales responsables, no van a intervenir. El capítulo se cierra con una reflexión de Agnes sobre el impacto que su trabajo tiene en ella. Comienza a cuestionarse si realmente está cumpliendo con su deber o si está simplemente desperdiciando su tiempo en una situación que nunca mejorará. La vida como institutriz, que en algún momento parecía ofrecerle una oportunidad para crecer y ser útil, ahora parece estar estancada en una rutina interminable de frustración y soledad. Agnes se ve atrapada entre su deber hacia su familia y la creciente sensación de fracaso en su trabajo. Este es el desarrollo extenso del capítulo 4 de Agnes Grey, en el que Agnes enfrenta la constante indiferencia de la familia Bloomfield y el deterioro de su confianza en sí misma. La joven se siente atrapada, con la frustración y el agotamiento acumulándose mientras su entorno continúa siendo insensible a sus esfuerzos. Capítulo 5. Un cambio inesperado. En el capítulo 5 de Agnes Grey, la situación de Agnes en la casa de los Bloomfield comienza a experimentar un cambio, aunque este cambio no es necesariamente para mejor. Agnes sigue atrapada en su rutina de frustración y soledad, pero en este capítulo surgen nuevas dificultades y desafíos que la obligan a enfrentar la realidad de su trabajo de una manera aún más profunda. El capítulo empieza con una breve reflexión de Agnes sobre su propia situación personal. A pesar de las crecientes dificultades con los niños Bloomfield, Agnes sigue siendo una joven con ideales y esperanza. En su corazón, mantiene la idea de que puede hacer una diferencia en las vidas de los niños a través de la educación y el ejemplo. Pero, por otro lado, empieza a dudar de sí misma. El agotamiento emocional y físico de lidiar con los niños tan maleducados y el desinterés absoluto de los padres ha comenzado a desgastarla, y por momentos se siente incapaz de continuar en esa situación tan desoladora. A lo largo de este capítulo, Agnes se ve confrontada con una nueva situación en la casa. Un día, mientras intenta enseñar a los niños, se encuentra con un cambio inesperado en el comportamiento de la señora Bloomfield. La madre de los niños, hasta ahora completamente ajena a lo que sucedía con su institutriz y con los hijos, parece finalmente interesarse por el bienestar de sus hijos y en cómo se está llevando a cabo la educación en su hogar. Sin embargo, este cambio no es un signo de preocupación genuina por Agnes o por los niños, sino una manifestación de una forma completamente superficial y equivocada de mostrar su apoyo. La señora Bloomfield decide intervenir en la educación de los niños, pero su intervención es, como todo lo que hace en su vida, carente de sentido y superficial. En lugar de ofrecer una solución práctica y efectiva, la madre simplemente les recuerda a los niños que deben comportarse mejor y que deben escuchar más a la institutriz. Lo que en realidad hace es crear una falsa ilusión de que está preocupada por la situación, pero, en realidad, todo sigue igual. Esta intervención es un recordatorio para Agnes de lo poco que la señora Bloomfield comprende sobre la educación de sus hijos, y lo que en realidad está haciendo es desestabilizar aún más su ya delicada posición. Por otro lado, el comportamiento de Tom y Fanny sigue siendo igual de terrible. Tom continúa desafiando a Agnes de manera constante, mientras que Fanny sigue buscando maneras de manipular y controlar a los adultos a su alrededor. Aunque la señora Bloomfield parece hacer un esfuerzo por mostrar algo de preocupación, no hay ningún cambio sustancial en el comportamiento de los niños. Esta frustración se va acumulando en Agnes, quien comienza a sentir que está trabajando en un entorno completamente hostil, donde no se valora ni su esfuerzo ni su autoridad. El estrés y la soledad de Agnes se hacen más evidentes en este capítulo. Aunque sigue siendo una joven educada y decidida a cumplir con su deber, la presión de trabajar en un hogar donde la falta de apoyo y el desinterés de los padres son la norma la están llevando al límite. Durante el transcurso de este capítulo, Agnes se ve sumida en pensamientos sobre su propia situación y la difícil perspectiva que tiene frente a ella. Ya no ve el trabajo como una forma de ayudar a los niños ni como una oportunidad para crecer profesionalmente, sino simplemente como una carga emocional que la desgasta día tras día. En un momento del capítulo, Agnes reflexiona sobre el contraste entre su vida y las vidas de otras personas de su misma edad. Mientras que sus amigas disfrutan de una vida más fácil y cómoda, ella se encuentra atrapada en un ciclo interminable de sacrificio y frustración. Este sentimiento de aislamiento se intensifica cuando Agnes recuerda las promesas que hizo a su familia al aceptar este trabajo. Aunque originalmente lo hizo para ayudar a su familia económicamente, ahora empieza a preguntarse si vale la pena seguir sacrificándose tanto en una situación que parece no tener fin.
Este capítulo también pone en evidencia la falta de empatía que Agnes recibe por parte de los Blumfeld. Aunque la señora Blumfeld intenta simular una preocupación por sus hijos, no hay ningún intento real de mejorar la situación. Al final del capítulo, Agnes se enfrenta a la dura realidad de que, a pesar de sus esfuerzos y su sacrificio, no está obteniendo ninguna recompensa. La joven se siente atrapada en un ciclo de desesperación y frustración. La intervención superficial de la señora Blumfeld y la falta de respuesta real por parte de los niños no hacen más que aumentar el sentimiento de impotencia de Agnes. A pesar de su deseo de cambiar las cosas, se da cuenta de que está completamente sola en su misión, y que las expectativas de los demás sobre su trabajo son poco realistas e injustas. Sin embargo, Agnes no se rinde completamente. Aunque la desesperación crece, ella sigue adelante, aferrándose a la esperanza de que algún día las cosas mejorarán. Este capítulo resalta la creciente soledad y frustración de Agnes mientras intenta encontrar una salida a la difícil situación en la casa de los Blumfeld. La intervención superficial de la madre de los niños y la continua indiferencia de los padres solo sirven para intensificar su agotamiento emocional y su sentimiento de impotencia. La protagonista se enfrenta a un futuro incierto, pero su determinación de seguir adelante se mantiene firme. Capítulo 6. La lucha interna de Agnes y la tensión creciente. El capítulo 6 de Agnes Grey se adentra más en la lucha interna de Agnes, quien comienza a enfrentarse a los límites de su paciencia y a cuestionar su valor como institutriz. Mientras la situación en la casa de los Blumfeld no mejora, la joven se encuentra atrapada entre su sentido del deber y su creciente frustración por la falta de apoyo y la indiferencia de los padres hacia su trabajo. El capítulo comienza con Agnes reflexionando sobre su jornada. Cada día parece una repetición del anterior. El comportamiento desobediente y maleducado de los niños, la indiferencia de los padres y su creciente agotamiento emocional. A pesar de que Agnes sigue siendo una joven íntegra y dedicada a su trabajo, la falta de gratitud por parte de la familia Blumfeld comienza a minar su entusiasmo. La joven empieza a preguntarse si realmente está logrando algún cambio en la vida de los niños, o si simplemente está perdiendo el tiempo. La rutina diaria en la casa de los Blumfeld se vuelve cada vez más opresiva. Agnes se ve obligada a lidiar con la falta de disciplina, el caos constante y la indiferencia de los padres, que siguen completamente desconectados de las necesidades de sus hijos. Los niños, especialmente Tom, continúan con su comportamiento destructivo y rebelde. Agnes intenta, con cada intento de corrección, mantener la calma y la compostura, pero la constante falta de cooperación y el descaro de Tom la ponen al borde de la desesperación. Tom no solo desobedece a Agnes, sino que también se burla de ella abiertamente, lo que provoca en ella una sensación de humillación y frustración. Fanny, la hija pequeña, aunque no tan descarada como Tom, continúa siendo una fuente de irritación. La niña, aunque parece más sumisa, tiene la habilidad de manipular la situación a su favor. Sabe cómo provocar a Agnes y hacerla sentir impotente. Esta manipulación sutil de Fanny hace que Agnes se sienta constantemente en una batalla emocional, sin saber si debe ser firme o indulgente. La joven intenta que Fanny aprenda lo que corresponde, pero cada vez se enfrenta a más resistencia. En este punto, Agnes se ve incapaz de conseguir que los niños aprendan o se comporten adecuadamente, lo que aumenta su sensación de fracaso. Aunque los padres siguen sin intervenir de manera significativa, el señor Blumfeld tiene momentos de aparición que solo sirven para empeorar las cosas. En una ocasión, le pide a Agnes que castigue a los niños de manera más estricta, sin ofrecer ningún tipo de guía o apoyo práctico. La falta de coherencia entre lo que se espera de Agnes y lo que realmente puede lograr se convierte en un punto de fricción constante. La orden del señor Blumfeld, dada sin ningún tipo de contexto ni comprensión real de la situación, refleja la desconexión absoluta entre los padres y la realidad de la vida de la institutriz. Agnes se siente atrapada entre las expectativas imposibles de los Blumfeld y sus propias limitaciones. A medida que la tensión aumenta, Agnes comienza a dudar más de sí misma. Se pregunta si está haciendo algo mal, si sus esfuerzos son insuficientes, o si, en realidad, su trabajo como institutriz no tiene valor. Este sentimiento de duda interna es intensificado por la ausencia de apoyo emocional en la casa. Sin una figura maternal o paternal que la respalde, Agnes comienza a sentirse como si su lucha fuera inútil. La joven también se da cuenta de que su situación no solo es difícil, sino que se está volviendo desesperante. Ya no se trata solo de educar a los niños, se trata de un esfuerzo constante por mantener su propia cordura en un ambiente que constantemente la pone a prueba.
A pesar de su creciente desesperación, Agnes no puede permitirse rendirse. En este capítulo, vemos cómo, aunque las dificultades aumentan, la joven sigue luchando por hacer lo correcto. Su sentido del deber sigue siendo más fuerte que su cansancio, y la idea de dejar el trabajo no es una opción. Sin embargo, es evidente que sus esfuerzos no son apreciados y que la situación parece no mejorar. Agnes sigue siendo tratada como una mera figura autoritaria, una persona que debe hacer su trabajo sin recibir reconocimiento ni apoyo. Esta falta de comprensión por parte de los Blumfeld, junto con el comportamiento rebelde de los niños, la lleva a un punto de agotamiento emocional y físico. En un momento, Agnes se enfrenta a una crisis interna. En lugar de la satisfacción de ver avances en los niños, se siente derrotada y sola. La joven se da cuenta de que, a pesar de sus esfuerzos por enseñarles valores y comportamientos adecuados, está luchando contra una corriente de indiferencia y maldad que está más allá de su control. Este momento de reflexión marca un punto bajo para Agnes, pero también una realización importante sobre su trabajo. A medida que se aleja emocionalmente de los niños y se resigne a la realidad de su posición, comienza a comprender que sus esfuerzos por cambiar la vida de los Blumfeld no siempre tendrán éxito. Sin embargo, esa aceptación de la derrota también le da una mayor claridad sobre lo que necesita hacer para sobrevivir en ese entorno hostil. El capítulo concluye con Agnes mirando hacia el futuro con incertidumbre. Aunque el ambiente en la casa no mejora, y sus dudas sobre su trabajo como institutriz se profundizan, ella no se rinde. El agotamiento físico y emocional que siente es profundo, pero su deseo de cumplir con su deber sigue siendo más fuerte que la adversidad. Sin embargo, la joven también sabe que su tiempo en la casa de los Blumfeld está llegando a su fin, y que algo tendrá que cambiar para que pueda encontrar la paz y la satisfacción que tanto anhela. Este capítulo refleja el desgaste emocional y psicológico de Agnes mientras lucha por mantener su dignidad y propósito como institutriz en la casa de los Blumfeld. La falta de apoyo y la indiferencia de los padres aumentan su sensación de desesperanza, mientras que los comportamientos desafiantes de los niños la llevan a cuestionarse su propia eficacia. Aunque la joven no renuncia a su deber, la creciente frustración se convierte en una constante en su vida. Capítulo 7. El colapso de la paciencia. En el capítulo 7, la situación de Agnes en la casa de los Blumfeld alcanza un punto crítico, en el que la acumulación de frustración, agotamiento y falta de apoyo la lleva a un colapso emocional. Este capítulo refleja las tensiones internas y externas que Agnes experimenta, así como la creciente desilusión con su trabajo y la familia en la que se encuentra. El capítulo comienza con una escena de caos en la que Agnes se ve nuevamente enfrentada a los comportamientos destructivos de Tom y Fanny. Tom, quien ha sido una fuente constante de problemas desde su llegada a la casa, se vuelve más desafiante que nunca. En esta ocasión, se niega a seguir las instrucciones de Agnes de manera abierta y descarada. Aunque Agnes intenta mantener la calma, el comportamiento de Tom la pone al límite. Él derrama tinta sobre los libros que le ha pedido que lea, hace ruidos molestos mientras intenta enseñar a Fanny, y muestra una total indiferencia por las consecuencias de sus acciones. Por su parte, Fanny, aunque más reservada que su hermano, se convierte en una fuente de manipulación. Ella juega con la naturaleza controladora de los adultos y sabe cómo hacer que Agnes se sienta culpable o desbordada, a menudo dirigiendo su atención hacia aspectos triviales o inventando excusas para evitar cualquier responsabilidad. Mientras tanto, la señora Blumfeld, que debería intervenir como madre, sigue ajena a la situación. En este capítulo, es especialmente notoria su indiferencia, ya que, aunque presencia ciertos episodios de desobediencia, no mueve un dedo para corregir el comportamiento de sus hijos ni para ayudar a Agnes en su labor. La falta de apoyo de los padres es lo que más impacta a Agnes. Siente que no importa cuánto se esfuerce, los resultados son siempre los mismos: caos, desobediencia, y una constante sensación de fracaso. La señora Blumfeld, quien parece tener poco interés en su papel como madre, se limita a pedirle a Agnes que sea más estricta, sin ofrecer ninguna orientación útil ni mostrar preocupación real. Es en este momento cuando Agnes comienza a cuestionar seriamente su rol como institutriz en la casa de los Blumfeld. En medio de su agotamiento, Agnes también reflexiona sobre su propio valor. Al principio, aceptó el trabajo con la esperanza de poder ayudar a su familia, pero ahora se siente atrapada en una situación que la desgasta física y emocionalmente. Se encuentra con un dilema moral. Aunque sabe que debe continuar, también comienza a preguntarse si realmente tiene el poder de hacer una diferencia en la vida de los niños.
Su dedicación al trabajo y su deseo de ser una buena institutriz la mantienen en su lugar, pero la creciente frustración la lleva a un punto de quiebre. En una de las escenas más reveladoras del capítulo, Agnes se ve obligada a enfrentarse a un momento de ira contenida. Después de un episodio particularmente destructivo en el que Tom destruye una de sus pertenencias y hace un alboroto innecesario, Agnes, incapaz de soportar más, pierde la compostura por un instante. Llama a Tom con dureza y lo reprende de una forma que nunca había hecho antes. Aunque sus palabras son severas, se ve que Agnes está profundamente afectada, y su tono refleja el agotamiento acumulado de meses de frustración y lucha. Sin embargo, el castigo no tiene efecto. Tom continúa haciendo caso omiso de sus palabras y se burla de ella, mientras Fanny observa en silencio, con una ligera sonrisa de desdén. Este incidente sirve como un recordatorio de la inutilidad de sus esfuerzos en este hogar. A medida que la jornada avanza, Agnes se siente más agotada que nunca, no solo físicamente, sino también emocionalmente. La carga de la responsabilidad que recae sobre ella parece cada vez más insoportable. La falta de apoyo y la indolencia de los padres de los Bloomfield la hacen sentirse completamente sola en la lucha por la educación y el bienestar de los niños. El aislamiento que experimenta es palpable, ya que no hay nadie con quien compartir sus pensamientos o frustraciones. Agnes se da cuenta de que está sola en su misión, y la soledad se convierte en una carga adicional que lleva consigo. En una reflexión al final del capítulo, Agnes empieza a preguntarse si hay algo que realmente valga la pena en continuar en la casa de los Bloomfield. Se siente traicionada por la indiferencia de la familia y, a pesar de su sentido del deber, empieza a contemplar la posibilidad de que su trabajo no tenga futuro en ese lugar. El capítulo termina con un sentimiento de desesperación palpable, mientras Agnes se ve atrapada en un ambiente emocionalmente tóxico sin ninguna salida a la vista. A lo largo del capítulo, se hace evidente que la lucha interna de Agnes está tomando un peaje importante en su bienestar emocional y físico. La contradicción de su deseo de cumplir con su deber y la realidad de su situación la ha dejado en un estado de agotamiento profundo, mientras la indiferencia de los Bloomfield le impide ver una solución a corto plazo. La joven se enfrenta a una dura realidad: su sacrificio personal no está siendo reconocido, y la frustración que siente parece ser un callejón sin salida. Sin embargo, a pesar de su creciente desesperanza, Agnes no se rinde completamente. Aunque este capítulo marca un punto bajo en su viaje emocional, la idea de abandonar el trabajo aún no está completamente en su mente. Este capítulo refleja la culminación del desgaste emocional de Agnes en su trabajo con la familia Bloomfield. La lucha constante contra los niños desobedientes y la falta de apoyo de los padres la llevan a un punto de agotamiento total, mientras que su esfuerzo por hacer lo correcto se ve constantemente frustrado. La joven comienza a cuestionar su propósito y a considerar la posibilidad de renunciar, pero sigue aferrándose a su sentido del deber. Capítulo 8. Un rayo de esperanza. El capítulo 8 marca un punto de inflexión en la vida de Agnes. Aunque la familia Bloomfield sigue siendo una fuente constante de frustración y agotamiento, la joven empieza a experimentar un cambio en su percepción de la situación. A lo largo de este capítulo, la historia se mueve hacia una pequeña pero significativa revelación para Agnes. Aunque la situación sigue siendo difícil, la esperanza comienza a germinar. El capítulo comienza con Agnes, que se siente completamente derrotada tras su enfrentamiento con los niños y la falta de apoyo de los padres. Sin embargo, en medio de la pesadez emocional que la embarga, algo en su interior cambia. Comienza a mirar la situación desde una nueva perspectiva. En lugar de ver su trabajo como una carga insoportable, empieza a preguntarse si hay alguna manera en que pueda, aunque sea de manera sutil, marcar una diferencia en la vida de los niños. Es en este momento cuando Agnes, en su afán de mantener la calma y la compostura, decide hacer una reflexión más profunda sobre su rol. En su solitaria habitación, se encuentra con una carta de su madre, que, aunque breve, le ofrece palabras de aliento. La carta le recuerda a Agnes el propósito de su trabajo, la importancia de la perseverancia y la dedicación. Le habla de los sacrificios que hicieron su familia y ella para llegar a donde está, y le sugiere que no pierda la esperanza, aunque las dificultades sean muchas. Este pequeño gesto de apoyo, aunque lejano y sencillo, tiene un impacto profundo en Agnes. La carta le recuerda que ella no está sola en sus esfuerzos y que su trabajo tiene un valor, aunque no siempre sea visible a simple vista. A lo largo del capítulo, Agnes trata de poner en práctica lo que ha reflexionado. Aunque no puede controlar los comportamientos de los niños, se decide a cambiar su enfoque.
En lugar de ceder a la frustración, opta por ser más firme y consistente en sus enseñanzas, incluso cuando los niños la desafían. En lugar de sentirse derrotada por cada acto de desobediencia, empieza a ver cada pequeño esfuerzo como un avance. Si bien los resultados no son inmediatos, la joven siente una ligera mejora en su capacidad para manejar la situación. Aunque Tom sigue siendo una fuente de constantes problemas, Agnes descubre que su disciplina más constante y su actitud firme empiezan a tener un leve efecto en él. En una ocasión, Tom, después de un acto de desobediencia, se ve obligado a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Aunque inicialmente se resiste, algo en su actitud comienza a cambiar. No es un cambio dramático, pero es un indicio de que la joven, a pesar de todo, tiene algo de poder sobre él. Tom, aunque no muestra una verdadera remordimiento, parece más consciente de que sus actos tienen repercusiones. Este pequeño avance le da a Agnes un atisbo de esperanza, pues la lucha por ganar la cooperación de los niños no se siente completamente en vano. Fanny, por su parte, sigue siendo una niña manipuladora y astuta. Aunque continúa jugando con las emociones de Agnes, la joven decide no dejarse llevar por sus trucos. En lugar de ceder ante las pequeñas quejas o manipulaciones de Fanny, mantiene la calma y se concentra en la enseñanza. Si bien Fanny no muestra ningún cambio significativo en su comportamiento, Agnes empieza a comprender que no puede forzar un cambio inmediato. La joven acepta que algunos niños, como Fanny, pueden ser más difíciles de moldear, pero que su trabajo sigue siendo valioso, aunque no siempre produzca resultados instantáneos. Mientras tanto, la señora Bloomfield sigue siendo una figura distante. Su indiferencia y falta de participación en la vida de sus hijos continúan siendo un obstáculo, pero Agnes se da cuenta de que no puede controlar todo. Aunque la señora Bloomfield parece ser una madre ausente y desconectada, Agnes entiende que sus expectativas sobre ella deben ser realistas. En lugar de esperar apoyo de alguien que claramente no está dispuesto a proporcionarlo, la joven se centra en lo que sí puede controlar, su propia actitud y su esfuerzo por mantener el orden en la casa. El capítulo también explora los sentimientos de soledad de Agnes. Aunque empieza a sentir una leve mejora en su enfoque y en sus interacciones con los niños, la joven sigue sintiendo un profundo vacío emocional. La falta de interacción con otros adultos, el aislamiento y la falta de reconocimiento de su trabajo la hacen sentirse incompleta. Agnes no tiene amigos ni compañeros con los que compartir sus pensamientos o inquietudes, y la ausencia de una red de apoyo emocional sigue siendo uno de sus mayores desafíos. En algunos momentos, la joven se siente como si estuviera luchando sola en un mundo que no la entiende ni la valora. Sin embargo, el capítulo culmina en un momento de autocomprensión para Agnes. Aunque la situación sigue siendo difícil, comienza a encontrar una forma de reconectar con su propósito. No se trata de cambiar a los niños de un día para otro, sino de mantenerse fiel a sus propios principios y continuar luchando por lo correcto, independientemente de los resultados inmediatos. En su momento de reflexión, Agnes se da cuenta de que su valor no está determinado únicamente por el éxito en su trabajo, sino por la dedicación que pone en cada tarea, por pequeña que sea. Este capítulo marca un cambio importante en el viaje emocional de Agnes. Aunque la vida en la casa de los Bloomfield sigue siendo difícil y la joven enfrenta muchas adversidades, comienza a encontrar un rayo de esperanza en su propio esfuerzo y en su capacidad para mantenerse firme a pesar de las dificultades. La joven empieza a comprender que el verdadero cambio no siempre es inmediato ni visible, y que su trabajo tiene un valor intrínseco, incluso si no recibe el reconocimiento que merece. Este capítulo simboliza una ligera mejora en la actitud de Agnes, que empieza a ver sus esfuerzos de manera más positiva y a sentir que, a pesar de todo, está haciendo una diferencia, aunque pequeña. Aunque la situación sigue siendo dura, el cambio en su perspectiva le otorga una sensación de propósito renovado. Capítulo 9. La tensión aumenta. En el capítulo 9, Agnes se enfrenta a un punto de quiebre. Aunque ha tratado de mantener la calma y ser constante en su labor, la situación en la casa de los Bloomfield se vuelve cada vez más insostenible. La falta de apoyo, las constantes frustraciones y la sensación de no tener ningún control sobre los niños continúan desgastándola emocionalmente, llevándola a un estado de tensión creciente. El capítulo comienza con Agnes observando la actitud aún más desafiante de los niños. Tom, quien ha sido una fuente constante de problemas, se vuelve cada vez más rebelde y despectivo con ella. En esta ocasión, parece que nada de lo que Agnes haga tiene algún efecto sobre él. Tom se burla abiertamente de las reglas, sabiendo que su madre no intervendrá,
y desafía abiertamente a Agnes en cada oportunidad. En una escena particularmente exasperante, Tom derrama intencionalmente su comida sobre el escritorio donde Agnes está trabajando, y cuando ella le reprende, responde con una risa burlona. Este acto de desobediencia no es un incidente aislado, sino el reflejo de una actitud más generalizada de desdén hacia su institutriz. Fanny, por su parte, continúa con su manipulación sutil. Aunque no es tan abierta en su desobediencia como Tom, la niña encuentra otras formas de desestabilizar a Agnes. Fanny miente a menudo sobre las acciones de su hermano, haciéndola sentir que está perdiendo el control sobre la situación. La joven institutriz se siente impotente ante estos pequeños actos de sabotaje. Además, Fanny sabe exactamente cómo hacerla sentir culpable, lanzándole comentarios de desprecio disfrazados de preocupación o sugerencias sobre cómo debería ser más estricta. Esta manipulación emocional desgasta aún más a Agnes, quien comienza a dudar de su capacidad para manejar la situación. A lo largo de este capítulo, el agotamiento físico y emocional de Agnes se hace evidente. La falta de apoyo de la señora Bloomfield se convierte en una constante fuente de frustración. La madre, como siempre, se muestra ausente e indiferente, delegando completamente la responsabilidad de disciplinar a los niños en Agnes. La joven, a pesar de sus esfuerzos por hacer las cosas bien, se siente abandonada en su labor. La señora Bloomfield, incluso cuando es testigo de algunos de los incidentes más problemáticos, no hace más que darle a Agnes consejos vacíos y sin sentido, como si ella misma nunca hubiera experimentado las dificultades que enfrenta la joven. Esta falta de empatía por parte de la madre de los niños hace que Agnes se sienta aún más aislada y desconectada. Uno de los puntos más tensos del capítulo ocurre cuando, después de una serie de comportamientos problemáticos, Agnes decide finalmente hacer frente a Tom de una manera más directa. Tras un incidente en el que Tom rompe un objeto valioso mientras juega de manera imprudente, Agnes le pide que se disculpe y le explica las consecuencias de sus actos. Sin embargo, Tom no solo se niega a disculparse, sino que, en lugar de mostrar remordimiento, se burla de ella y de la importancia que le da a la situación. En ese momento, Agnes siente una mezcla de frustración y tristeza. Al darse cuenta de que no importa lo que haga, Tom no muestra señales de mejorar. El comportamiento de Tom y Fanny la hace sentir cada vez más impotente. Aunque intenta mantener la calma y seguir con su trabajo, la joven comienza a dudar de sí misma. ¿Está haciendo bien su trabajo? ¿Hay algo más que pueda hacer? Sus esfuerzos por mejorar la situación parecen siempre ineficaces, y esta repetitiva frustración comienza a mermar su confianza. En un momento de reflexión, Agnes se da cuenta de que ha estado ignorando sus propios sentimientos de desilusión. A lo largo de los meses, ha tratado de ser profesional y cumplir con su deber, pero ahora se da cuenta de que se ha estado sacrificando demasiado, sin recibir prácticamente nada a cambio. Comienza a preguntarse si vale la pena continuar con el trabajo, si su esfuerzo realmente está sirviendo para algo o si simplemente está perdiendo su tiempo en una situación que parece no tener remedio. La tensión alcanza su punto máximo cuando, tras un episodio particularmente exasperante, Agnes tiene un enfrentamiento directo con la señora Bloomfield. En este momento, Agnes, cansada de la indiferencia de la madre de los niños, le expresa su frustración. Le explica lo difícil que es lidiar con los comportamientos desobedientes de sus hijos y cómo su falta de apoyo la ha dejado sola en este trabajo. La señora Bloomfield, lejos de entender la gravedad de la situación, responde de manera fría y distante, sugiriendo que Agnes debería ser más estricta y que todos los institutrices pasan por lo mismo. Esta respuesta deja a Agnes aún más desilusionada, ya que se da cuenta de que no hay nadie en quien confiar en la casa. El capítulo termina con Agnes en un estado emocionalmente agotado, sintiendo que está atrapada en una situación sin salida. Su lucha por equilibrar el trabajo con su propio bienestar parece ser en vano. Aunque sigue siendo responsable de la educación de los niños, su propia paz mental se está desmoronando lentamente. La sensación de desesperanza y soledad la abruma, y la joven comienza a preguntarse si debería abandonar su puesto. Sin embargo, al mismo tiempo, siente una obligación moral de cumplir con su deber, lo que la mantiene en la casa a pesar de sus dudas. Este capítulo refleja la creciente tensión emocional de Agnes y su sentimiento de estar atrapada en una situación donde no tiene control. La constante desobediencia de los niños, la indiferencia de los padres y la soledad que siente en su trabajo la empujan a un punto de quiebre. A pesar de las dificultades, sin embargo, sigue luchando, mostrando una resistencia emocional que,
aunque desgastada, no está completamente rota. El capítulo 9 de Agnes Grey profundiza en el desgaste emocional que sufre la joven institutriz, mientras lucha con la falta de apoyo y la creciente hostilidad de los niños. La tensión se incrementa, y se establece claramente que Agnes está llegando a un punto de quiebre. Aunque sigue siendo profesional y dedicada, la situación la empuja cada vez más a una sensación de desesperación. Capítulo 10. La lucha interna. El capítulo 10 es un momento clave en la vida de Agnes, pues refleja la intensificación de su lucha interna y su creciente deseo de encontrar un propósito más allá de las frustraciones diarias de su trabajo. A pesar de la constante indiferencia de la familia Bloomfield y la desobediencia de los niños, la joven empieza a reflexionar sobre su situación de manera más profunda, cuestionando tanto su trabajo como su identidad. El capítulo comienza con Agnes en un estado de agotamiento extremo. Después de los continuos conflictos con Tom y Fanny, la joven se siente completamente abrumada. La sensación de estar atrapada en una rutina interminable de fracasos emocionales y físicos la lleva a un punto de reflexión personal. Al observar los comportamientos de los niños y su propia incapacidad para influir en ellos de manera significativa, Agnes se encuentra atrapada en una espiral de duda. ¿Es realmente capaz de hacer una diferencia en sus vidas? ¿Está desperdiciando su tiempo en algo que nunca traerá cambios reales? Sin embargo, en medio de esta duda, Agnes empieza a tener una visión más clara sobre lo que está experimentando. En un momento de calma, se sienta a pensar sobre las razones que la llevaron a convertirse en institutriz en primer lugar. Recordó su juventud y las expectativas de su familia, quienes la habían impulsado a este camino por razones prácticas y financieras. Su madre, aunque bien intencionada, siempre había visto el trabajo como una forma de sostenerse, sin comprender completamente las implicaciones emocionales que tendría para Agnes. A medida que estas reflexiones llenan su mente, Agnes se da cuenta de que había subestimado la carga emocional del trabajo que había elegido. Al principio, había sido una joven llena de ideales y esperanzas sobre lo que podría lograr como educadora, pero la realidad de los niños Bloomfield la había golpeado con una dureza que no había anticipado. La falta de gratitud de los niños, el rechazo de sus esfuerzos y la completa ausencia de apoyo por parte de la señora Bloomfield la habían dejado sintiéndose vacía y sin valor. En un acto de valentía, Agnes decide tomar un breve descanso del trabajo. Aunque sabe que no puede abandonar su puesto completamente debido a la necesidad económica y la obligación moral que siente hacia su familia, necesita un respiro. Durante su tiempo libre, se dirige al jardín, donde encuentra un momento de calma en medio de la naturaleza. Allí, por primera vez en mucho tiempo, siente que puede respirar con libertad, sin las constantes presiones de los niños ni la mirada desaprobadora de la señora Bloomfield. Es un respiro breve pero significativo, que le permite reconectar con sus propios sentimientos. A medida que pasa el día en el jardín, Agnes reflexiona sobre lo que realmente quiere para su vida. Comienza a darse cuenta de que, si bien el trabajo como institutriz ha sido una parte importante de su vida hasta ahora, no es el único camino que tiene por delante. Aunque no sabe exactamente cuál será su futuro, se siente aliviada al comprender que puede tomar el control de su vida de alguna manera, que aún tiene la capacidad de cambiar su destino. Este pensamiento, aunque vago y aún incierto, le da una chispa de esperanza que, hasta ese momento, le había faltado. Es en este contexto de reflexión que Agnes decide volver a enfrentarse a los niños con una nueva actitud. Si bien sigue reconociendo sus limitaciones como institutriz, empieza a ser más consciente de la importancia de mantener su integridad, incluso en los momentos más difíciles. Aunque no puede esperar un cambio inmediato, se promete a sí misma no dejarse vencer por la desesperación. Se da cuenta de que, aunque su labor no siempre produzca resultados inmediatos o evidentes, es valiosa por el simple hecho de que está haciendo lo correcto. A partir de ese momento, su trabajo será más un reflejo de su propia voluntad y determinación que de los resultados que los niños puedan mostrar. La joven también se da cuenta de que su verdadero valor no se encuentra en el reconocimiento de los demás, sino en su propia autoestima y en la conciencia de que está dando lo mejor de sí. Esta revelación le otorga una cierta paz interior. A lo largo de este capítulo, Agnes comienza a entender que, aunque su vida como institutriz en la casa de los Bloomfield ha sido dura, no ha sido en vano. A través de sus esfuerzos, ha aprendido más sobre sí misma y ha encontrado una forma de reafirmar su identidad. En el último tramo del capítulo, Agnes regresa a la casa con una actitud renovada. Aunque los niños continúan con su comportamiento rebelde, la joven se enfrenta a ellos con una calma distinta,
más firme y segura de sí misma. En lugar de ceder ante la frustración y la rabia, mantiene su compostura y se centra en lo que puede controlar, su propia reacción ante los desafíos que enfrenta. No ha cambiado nada en la dinámica de la familia, pero algo dentro de ella ha cambiado profundamente. La señora Bloomfield sigue siendo la misma mujer distante y ajena a las dificultades de su institutriz, pero Agnes ya no espera ayuda ni comprensión de su parte. Se da cuenta de que no puede cambiar a los demás, pero sí puede cambiar su propia perspectiva. Esta aceptación de lo que no puede controlar y su enfoque en lo que sí puede cambiar se convierten en un tema central de este capítulo. Aunque el entorno sigue siendo el mismo, Agnes ha dado un paso hacia la madurez emocional y la autocomprensión, lo que la prepara para enfrentar los siguientes desafíos con una mentalidad más fuerte. Este capítulo 10 refleja una profunda transformación interna en Agnes. Aunque la lucha con los niños y la indiferencia de la señora Bloomfield continúa, la joven comienza a comprender que el verdadero cambio comienza en su interior. La revelación de que su valor no depende del reconocimiento ajeno y que su trabajo tiene un propósito más allá de los resultados inmediatos le da una nueva perspectiva, que la ayudará a sobrellevar las dificultades con más serenidad. Capítulo 11. La fatiga emocional. El capítulo 11 marca un punto de inflexión en la vida de Agnes, ya que enfrenta una creciente fatiga emocional. Después de los eventos de los capítulos anteriores, donde su lucha con los niños Bloomfield se ha intensificado, y tras el momento de reflexión que le permitió tomar un respiro, Agnes empieza a darse cuenta de que su trabajo ha comenzado a afectar su bienestar emocional de una manera más profunda de lo que había imaginado. Si bien ha encontrado algo de paz interna en los capítulos previos, el cansancio de luchar constantemente en un ambiente que no valora sus esfuerzos comienza a hacer mella. La historia comienza con Agnes entrando en una fase de desgaste continuo. Aunque no ha abandonado su postura firme frente a los niños, la presión constante de sus malas conductas la está agotando poco a poco. Este desgaste se refleja en su salud, se siente cada vez más fatigada y, aunque sigue cumpliendo con sus responsabilidades diarias, lo hace con un cansancio palpable que no puede ocultar. Una mañana, después de un incidente particularmente exasperante con Tom, quien se niega nuevamente a estudiar y se burla abiertamente de ella, Agnes experimenta una sensación de desesperación que la hace sentir como si ya no pudiera continuar. La joven comienza a tener dudas sobre su capacidad para seguir adelante. A pesar de haber intentado manejar la situación de manera firme y calmada, los constantes fracasos y la falta de apoyo por parte de la señora Bloomfield la están dejando emocionalmente drenada. En este capítulo, Agnes también comienza a darse cuenta de que, en su lucha por cumplir con las expectativas que tiene sobre su trabajo, ha descuidado otras áreas importantes de su vida. Su propio bienestar y felicidad han quedado en segundo plano, y su salud mental está comenzando a resquebrajarse. Las tensiones acumuladas a lo largo de los meses no solo están afectando su ánimo, sino que también están perjudicando su capacidad para interactuar de manera efectiva con los niños. A medida que su frustración crece, la relación con ellos se vuelve más tensa. En un momento de introspección, Agnes recuerda cómo, en sus primeros días en la casa de los Bloomfield, había sido más optimista. Aunque desde el principio había notado los problemas con los niños, todavía creía que podría hacer una diferencia. Pero ahora, después de meses de lucha constante, se da cuenta de que la realidad es mucho más difícil de lo que había imaginado. En su mente, el trabajo ha dejado de ser un desafío que podía superar con paciencia y dedicación, y ha pasado a convertirse en una carga emocional y física demasiado pesada para llevar. La situación se agrava cuando Agnes, incapaz de lidiar con los constantes desafíos, tiene un pequeño colapso emocional. Después de otro día particularmente estresante en el que Tom y Fanny desobedecen de manera flagrante, Agnes se encuentra llorando sola en su habitación. Aunque siente una profunda vergüenza por su vulnerabilidad, también se da cuenta de que este momento de quiebre es necesario. Es una señal de que ha llegado al límite de su resistencia emocional. Cuando la señora Bloomfield se entera de que Agnes ha tenido una crisis emocional, responde de manera indiferente. En lugar de ofrecer apoyo o comprensión, la señora la regaña por ser demasiado sensible y le sugiere que se endurezca un poco. Esta falta de empatía por parte de la señora Bloomfield solo aumenta el sentimiento de aislamiento de Agnes. Se siente más sola que nunca, y la desconexión emocional con la familia Bloomfield se hace aún más palpable. A pesar de sentirse derrotada, Agnes no permite que este colapso la haga rendirse. Aunque su mente y cuerpo están agotados, algo dentro de ella se niega a abandonar. En lugar de huir de la situación o dejarse consumir por la tristeza,
La joven toma un paso hacia la aceptación de su estado actual. Reconoce que no puede cambiar las circunstancias externas de inmediato, pero sí puede cambiar su enfoque hacia ellas. Decide tomar medidas pequeñas para cuidar su bienestar emocional. Aunque sigue siendo responsable de los niños, comienza a establecer límites más claros para sí misma. Se permite momentos de descanso, donde no se siente culpable por desconectar de las constantes demandas del trabajo. Aunque todavía tiene que lidiar con las travesuras de los niños, ahora está más consciente de la importancia de cuidar de sí misma en medio del caos. Una de las decisiones más importantes que toma es hablar con su madre. Aunque le resulta difícil compartir sus sentimientos de frustración, Agnes siente la necesidad de expresarse. Su madre, aunque no tiene una solución clara para ella, escucha con paciencia y ofrece palabras de consuelo. Este momento de vulnerabilidad con su madre ayuda a aliviar algo del peso que Agnes lleva, dándole una sensación de apoyo emocional que había estado ausente en su vida hasta ese momento. La conversación con su madre no cambia su situación con los Blumfeld, pero sí le da a Agnes la fuerza para seguir adelante. Su madre le recuerda que, aunque la vida no siempre es fácil, tiene la capacidad de encontrar consuelo en las pequeñas cosas. Este recordatorio le ayuda a ver su situación desde una nueva perspectiva. En lugar de sentirse como una víctima de su entorno, Agnes empieza a considerar la posibilidad de encontrar fuerza en su capacidad para adaptarse y resistir, independientemente de las circunstancias externas. El capítulo concluye con Agnes tomando un respiro y comenzando a reconstruir su resiliencia emocional. Aunque aún está lejos de encontrar la solución perfecta para su situación, la joven comienza a ver su trabajo con los Blumfeld desde una perspectiva más equilibrada. Reconoce que el camino no será fácil, pero decide seguir adelante con un sentido renovado de propósito y determinación. El capítulo 11 muestra a Agnes enfrentando la fatiga emocional de su trabajo como institutriz, lo que la lleva a un colapso momentáneo. Sin embargo, también es un capítulo de crecimiento personal, ya que la joven comienza a reconocer la importancia de cuidar de sí misma y de establecer límites. Aunque su lucha con los Blumfeld continúa, Agnes encuentra en sí misma la fuerza para seguir adelante. Capítulo 12. La búsqueda de una salida. El capítulo 12 de Agnes Grey sigue explorando el conflicto interno de la protagonista mientras intenta encontrar su lugar en el mundo y descubrir cómo lidiar con las difíciles circunstancias que enfrenta en la casa de los Blumfeld. Aunque ha hecho pequeños avances en cuanto a la gestión de su bienestar emocional, la situación sigue siendo extremadamente desafiante. El capítulo se centra en la creciente sensación de claustrofobia que siente Agnes, atrapada en un entorno que le resulta cada vez más insostenible. El capítulo comienza con Agnes enfrentándose a una nueva serie de desafíos con los niños. A pesar de sus esfuerzos por mantener la calma y los límites con Tom y Fanny, ambos continúan con sus travesuras, desobedeciendo a propósito y resistiéndose a cualquier forma de autoridad. La señora Blumfeld, como siempre, se muestra indiferente a la situación, haciendo que Agnes sienta que su labor es completamente en vano. La joven comienza a preguntarse si realmente tiene alguna influencia sobre ellos o si sus esfuerzos están condenados al fracaso desde el principio. En su desesperación, Agnes empieza a buscar alternativas para escapar de la angustia diaria que la consume. Aunque no puede abandonar su puesto inmediatamente debido a su necesidad económica y la falta de otras oportunidades, comienza a fantasear con la idea de dejar todo atrás. En sus pensamientos, se imagina dejando la casa de los Blumfeld y buscando una vida más tranquila, alejada de la presión constante que siente sobre sus hombros. Esta idea de escape es, en muchos sentidos, un consuelo para Agnes, ya que le da la esperanza de que algún día podrá liberarse de la opresión emocional que la rodea. Sin embargo, Agnes también es consciente de que escapar no es la solución. Aunque sus pensamientos de fuga la mantienen a flote, sabe que la realidad de la vida no le ofrece muchas opciones. La joven se enfrenta a la cruda realidad de que no tiene a dónde ir ni cómo cambiar su destino de inmediato. Esta confrontación con la realidad la hace sentir aún más atrapada, aumentando su frustración y la sensación de estar atrapada en una rutina interminable. El desgaste emocional de Agnes también se refleja en su salud física. Los continuos días de agotamiento y estrés comienzan a hacerle mella en su cuerpo. Se siente más débil que nunca, con dolores de cabeza constantes y una sensación general de fatiga. Aunque sigue cumpliendo con sus responsabilidades, su energía se va agotando. La joven se ve obligada a confrontar una verdad dolorosa: no puede seguir así por mucho tiempo sin que su salud se vea seriamente afectada. En este sentido,
El capítulo también aborda el costo personal que Agnes paga por mantenerse firme en su trabajo, aunque esto la deje completamente vacía. En un momento de reflexión, Agnes se da cuenta de que no solo su salud y bienestar están en juego, sino también su sentido de identidad. Durante todo este tiempo, había puesto las expectativas de los demás por encima de sus propias necesidades y deseos. La constante presión para ser una buena institutriz, para cumplir con las expectativas de la señora Bloomfield, y para hacer que los niños se comportaran correctamente, la ha llevado a olvidar quién es realmente. En su búsqueda por complacer a los demás, ha perdido de vista lo que realmente la hace feliz y satisfecha. Este descubrimiento marca un momento de revelación en el capítulo. Agnes comienza a comprender que no puede seguir viviendo solo para satisfacer las expectativas de otros, especialmente cuando esas expectativas no tienen en cuenta su bienestar. Esta toma de conciencia la lleva a un momento crucial en el capítulo: decidir que necesita encontrar una forma de equilibrar su vida, una forma de ser fiel a sí misma y a sus propias necesidades. Si bien aún no sabe cómo lograrlo, la joven comienza a visualizar la posibilidad de un futuro en el que su bienestar personal sea tan importante como sus obligaciones hacia los demás. El capítulo también muestra cómo, a pesar de sus deseos de escapar, Agnes no está dispuesta a abandonar su moralidad o su sentido del deber. Aunque considera dejar el puesto, siente que abandonar a los niños Bloomfield sería una traición a su propio carácter. Esta lucha interna entre el deseo de escapar y la responsabilidad hacia los demás se convierte en un tema central del capítulo. Agnes sabe que no puede seguir ignorando sus propios sentimientos, pero también entiende que no puede abandonar su trabajo sin consecuencias emocionales importantes. Una de las escenas más reveladoras del capítulo ocurre cuando Agnes tiene una conversación con su madre, quien, aunque también preocupada por la salud de su hija, le ofrece una perspectiva más optimista sobre la vida. La madre de Agnes, a diferencia de la señora Bloomfield, muestra empatía y comprensión, lo que le da a Agnes un respiro emocional. Le recuerda que la vida tiene altibajos, pero que es importante encontrar algo de valor incluso en los momentos difíciles. Esta conversación se convierte en un punto de inflexión para Agnes, quien se siente reconectada con sus raíces y más determinada a encontrar una manera de sobrellevar las dificultades. Aunque el capítulo no ofrece una solución inmediata a los problemas de Agnes, es un momento de introspección que le permite ganar perspectiva sobre su situación. La joven no ha encontrado una salida fácil, pero ha dado el primer paso hacia la recuperación emocional. Reconoce que su bienestar es esencial y que necesita encontrar una forma de cuidar de sí misma sin abandonar sus principios. El capítulo concluye con Agnes sintiendo una ligera sensación de alivio. Aunque aún está atrapada en su situación, comienza a aceptar que el cambio no llegará de la noche a la mañana. La joven decide que, por el momento, lo mejor que puede hacer es centrarse en el presente, aprender a manejar sus emociones y encontrar pequeñas maneras de mejorar su bienestar en medio de las dificultades. Esta aceptación de su situación, aunque temporal, le da una nueva perspectiva sobre cómo abordar los desafíos que aún tiene por delante. El capítulo 12 refleja el momento en que Agnes comienza a tomar conciencia de la necesidad de encontrar un equilibrio entre sus responsabilidades y su bienestar personal. Aunque la fatiga emocional y física siguen siendo una carga, la joven da pasos importantes para comprender que, aunque no pueda escapar de su situación de inmediato, sí tiene el poder de cambiar su perspectiva y empezar a cuidar de sí misma. Capítulo 13. La revelación. El capítulo 13 marca un punto crucial en el viaje emocional de Agnes, ya que se enfrenta a una revelación que le permite comenzar a tomar decisiones más conscientes sobre su vida. Después de la fatiga emocional y los momentos de introspección que experimentó en los capítulos anteriores, la joven se encuentra en un proceso de crecimiento personal, a medida que comprende que no debe sacrificar su bienestar por completo, ni continuar soportando el trato injusto que ha recibido en la casa de los Bloomfield. El capítulo comienza con un ambiente de tensión y estrés creciente. A pesar de que Agnes ha comenzado a tomar pequeños pasos hacia el autocuidado, las dificultades con los Bloomfield no desaparecen. Los niños continúan con sus comportamientos desobedientes y la señora Bloomfield sigue mostrándose fría e indiferente a sus esfuerzos. Sin embargo, en este capítulo, Agnes comienza a percatarse de una realidad dolorosa. Sus esfuerzos por cambiar la actitud de los niños y ganarse la aprobación de los adultos a su alrededor son, en su mayoría, inútiles. Las expectativas que otros tienen de ella no son razonables, y su deseo por cumplirlas solo la está llevando a un agotamiento emocional más profundo. En una tarde especialmente difícil, después de que Tom comete una travesura especialmente grave, Agnes se siente más frustrada que nunca.
A lo largo de los días, ha intentado mantener la calma, pero la situación comienza a sentirse insoportable. En este momento, ella se da cuenta de una verdad fundamental: no puede seguir viviendo para complacer a los demás, ni dejar que las expectativas ajenas definan su felicidad. Este pensamiento se convierte en una revelación para Agnès. Necesita recuperar el control sobre su vida. A medida que procesa esta revelación, Agnès reflexiona sobre su situación actual y lo que ha sacrificado en el proceso. Recuerda sus días de juventud, cuando su vida no estaba llena de las tensiones y responsabilidades que ahora la agobian. En esos tiempos, aún con dificultades económicas, había más libertad, y sus sueños y deseos no estaban completamente atados a las expectativas de los demás. Aunque sus padres no tenían grandes riquezas, Agnès se dio cuenta de que, en su hogar, había un sentido de unidad y apoyo que ahora le falta. El capítulo continúa con Agnès sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. Aunque la señora Blumfeld sigue siendo una figura autoritaria y distante, Agnès decide que no debe dejar que su falta de comprensión la afecte más. En lugar de esperar que los demás cambien, comienza a enfocarse en su propia capacidad de adaptarse y encontrar su propio valor en medio de las dificultades. Este es un punto de inflexión, ya que Agnès finalmente comienza a comprender que no tiene que ser una víctima de las circunstancias. Si bien las personas a su alrededor seguirán siendo difíciles, ella tiene el poder de decidir cómo manejar las situaciones que se le presentan. En un momento clave del capítulo, Agnès recibe una carta de su madre. Al leerla, se siente reconectada con el amor y la compasión de su familia, algo que había estado perdiendo de vista en su lucha diaria. La carta no solo le ofrece consuelo emocional, sino también una invitación a reflexionar sobre su propia identidad. En ella, su madre le recuerda que no tiene que someterse al sacrificio sin fin por los demás, y que debe tener en cuenta su propia felicidad y bienestar. A medida que las palabras de su madre resuenan en su mente, Agnès se siente con más claridad sobre su futuro. Aunque sigue siendo responsable de sus obligaciones como institutriz, ahora entiende que no puede seguir poniendo las expectativas de los demás sobre sí misma. La joven se da cuenta de que es fundamental encontrar un equilibrio entre el trabajo y el cuidado personal. Esta revelación le da la fuerza para empezar a tomar decisiones más saludables para su bienestar emocional. En este capítulo también hay un momento significativo cuando Agnès decide cambiar su enfoque hacia los niños. En lugar de seguir luchando para imponer su autoridad de manera intransigente, comienza a adoptar una actitud más comprensiva y paciente. Sin renunciar a la disciplina, se enfoca en entender las razones detrás de las malas conductas de los niños, en lugar de verlas solo como una forma de rebeldía. Aunque esta nueva actitud no cambia de inmediato el comportamiento de Tom y Fanny, Agnès siente que, al menos, ha comenzado a liberarse de la frustración constante. El capítulo también profundiza en el tema de la autoaceptación. Agnès ha estado luchando durante mucho tiempo con su imagen de sí misma. Se ha visto a sí misma como una persona que debe cumplir con las expectativas de los demás, incluso a costa de su propia felicidad. Ahora, por primera vez, se da cuenta de que su valor no depende de la aprobación externa, sino de su capacidad para ser fiel a sí misma. Este entendimiento le da una nueva sensación de poder sobre su vida, ya que comienza a hacer elecciones basadas en lo que siente que es mejor para ella, no solo para los demás. La conclusión del capítulo muestra a Agnès mirando hacia el futuro con una nueva perspectiva. Aunque sabe que las dificultades con los Blumfeld aún no han terminado, también sabe que tiene el control sobre cómo enfrentarlas. Este capítulo marca un cambio importante en su carácter. Ya no es la joven que se somete a las demandas de los demás sin cuestionarlas, sino que es una mujer que comienza a tomar su bienestar en sus propias manos. El capítulo 13 es un momento de revelación para Agnès, quien, después de meses de lucha emocional y fatiga, finalmente llega a la conclusión de que necesita encontrar el equilibrio entre sus responsabilidades y su bienestar. Este capítulo simboliza su crecimiento personal, ya que comienza a comprender que su felicidad no debe depender de las expectativas ajenas, sino de su capacidad para ser fiel a sí misma. La carta de su madre juega un papel crucial en esta epifanía, dándole el apoyo emocional que necesitaba para seguir adelante. Aunque aún hay desafíos por delante, Agnès ahora se enfrenta al futuro con una nueva perspectiva y una determinación renovada. Capítulo 14. La tensión creciente. En el capítulo 14, Agnès se enfrenta a una creciente tensión emocional mientras sigue lidiando con las dificultades de ser institutriz en la casa de los Blumfeld.
El capítulo refleja las luchas internas de la protagonista mientras trata de equilibrar sus responsabilidades con su necesidad de preservar su salud mental y emocional. El capítulo comienza con Agnès despertando temprano, como siempre, para cumplir con sus responsabilidades. A pesar de que ha encontrado algo de consuelo en la reflexión personal y en la carta de su madre del capítulo anterior, el día a día sigue siendo una batalla. Los niños continúan siendo una fuente constante de estrés y frustración. Tom sigue siendo un niño revoltoso, y Fanny, aunque más contenida, sigue mostrando una falta de respeto hacia ella. La actitud de la señora Bloomfield también sigue siendo indiferente y distante, lo que deja a Agnès sintiendo que sus esfuerzos por mejorar la situación son en vano. A lo largo del capítulo, Agnès comienza a sentir que la situación se vuelve cada vez más insostenible. Sus pensamientos siguen rondando en torno a la idea de dejar el puesto, pero, como siempre, se enfrenta a la realidad de que no tiene otra opción viable en este momento. Los problemas económicos y la falta de oportunidades fuera de su puesto la mantienen atrapada en una situación que parece no tener salida. Sin embargo, esta sensación de estar atrapada también provoca en ella un deseo cada vez mayor de encontrar una forma de resistir la tensión que siente. El capítulo se profundiza en las interacciones entre Agnès y los niños. Después de varios días de tensiones acumuladas, Agnès intenta, una vez más, aplicar un enfoque más comprensivo y paciente con ellos. Sin embargo, su paciencia se pone a prueba cuando Tom, en un arranque de rabia, destruye algunos objetos valiosos en la casa. Este incidente es un punto de ruptura para Agnès. A pesar de que ha tratado de ser comprensiva y razonable, la agresión de Tom y la indiferencia de la señora Bloomfield la empujan al límite de su resistencia emocional. Este momento se convierte en un catalizador para una introspección más profunda. En medio de la frustración, Agnès comienza a cuestionarse su papel como institutriz. ¿Realmente tiene la capacidad de influir en estos niños, que parecen estar tan fuera de control? Se da cuenta de que ha estado depositando muchas de sus esperanzas y energías en algo que tal vez no tiene solución. Esto la lleva a una reflexión más amplia sobre sus propias expectativas en la vida. Durante tanto tiempo, ha estado intentando cumplir con las expectativas de los demás, de la señora Bloomfield, de su madre, de la sociedad. Pero, ¿qué pasa con sus propias expectativas? ¿Qué desea realmente para sí misma? Este dilema interno es explorado a fondo en el capítulo. Aunque sabe que no puede abandonar su puesto sin consecuencias, Agnès empieza a darse cuenta de que necesita encontrar una forma de tener poder sobre su vida. La sensación de estar constantemente sometida a las demandas de otros la ha dejado agotada. Sin embargo, a medida que el capítulo avanza, comienza a darse cuenta de que puede ejercer cierto control sobre su vida, incluso en su posición como institutriz. Puede cambiar la forma en que se enfrenta a las dificultades, puede cambiar su actitud frente a los niños y, sobre todo, puede dejar de ver sus problemas como algo completamente ajeno a su capacidad de afrontarlos. Una de las escenas más reveladoras del capítulo ocurre cuando Agnès se toma un tiempo para reflexionar a solas en su habitación. Es en este espacio privado donde finalmente comienza a procesar sus emociones sin la presión de los demás. Mientras se sienta cerca de la ventana y observa el paisaje, se permite sentir la tristeza y el cansancio que ha estado ignorando durante tanto tiempo. Sin embargo, también experimenta una sensación de liberación al permitirte sentir estas emociones sin juzgarte. En este momento, Agnès empieza a comprender que no hay nada de malo en sentirse vulnerable y que, al aceptar sus sentimientos, puede comenzar a sanar. Mientras tanto, las tensiones con la familia Bloomfield alcanzan su punto máximo cuando Agnès se ve obligada a intervenir en una situación difícil con Fanny. La niña, que hasta ahora había sido relativamente sumisa, empieza a mostrar una actitud más desafiante y desobediente. En un momento de frustración, Fanny se burla de Agnès, lo que provoca que la joven institutriz se sienta completamente impotente. Es aquí donde Agnès, por primera vez, se da cuenta de que no puede cambiar la naturaleza de los niños ni de la familia que la emplea. A pesar de su dedicación y esfuerzo, algunos aspectos de su vida están fuera de su control. En un intento por mantener su compostura, Agnès se enfrenta a la situación con una nueva perspectiva. En lugar de castigar a Fanny, decide sentarse con ella y hablar sobre su comportamiento de manera calmada, sin la presión de imponerle castigos estrictos. Aunque este enfoque no tiene un efecto inmediato en el comportamiento de Fanny, Agnès siente una pequeña victoria interna al haber manejado la situación sin perder la calma. Este cambio de enfoque marca una diferencia significativa en la forma en que Agnès se ve a sí misma,
ya que se da cuenta de que tiene la capacidad de manejar los desafíos con dignidad y serenidad, incluso cuando las circunstancias no son favorables. En el cierre del capítulo, Agnes se enfrenta a una decisión crucial. A pesar de las dificultades que enfrenta, comienza a comprender que su vida no tiene que ser una lucha constante. Aunque su trabajo con los Bloomfield es una carga pesada, ha comenzado a encontrar pequeñas maneras de manejar la tensión y de cuidar de sí misma. Sin embargo, la pregunta sigue siendo, ¿cómo puede lograr una verdadera liberación de la situación? ¿Será suficiente con hacer pequeños ajustes en su forma de pensar y actuar, o necesitará algo más radical para salir de este ciclo de estrés? En el capítulo 14, Agnes se enfrenta a las consecuencias emocionales de su trabajo como institutriz y las tensiones constantes con la familia Bloomfield. Aunque la joven ha dado algunos pasos hacia la autoaceptación, todavía enfrenta una lucha interna entre cumplir con las expectativas de los demás y cuidar de su propio bienestar. A medida que el capítulo avanza, Agnes comienza a aceptar que no tiene el poder para cambiar a los niños o la actitud de la señora Bloomfield, pero sí tiene la capacidad de cambiar su enfoque hacia ellos. Este capítulo destaca el crecimiento de Agnes hacia la autocomprensión y la importancia de encontrar la paz interior, incluso cuando las circunstancias externas no lo permiten. Capítulo 15. La decisión final. El capítulo 15 es un punto culminante en la narrativa de Agnes Grey, ya que marca la resolución de las tensiones internas y externas de la protagonista. Este capítulo explora la culminación del proceso de autodescubrimiento de Agnes y las decisiones importantes que finalmente toma con respecto a su futuro. Mientras sigue enfrentándose a las dificultades con los Bloomfield, Agnes llega a una conclusión definitiva sobre lo que necesita para encontrar paz y felicidad en su vida. El capítulo comienza con una sensación de agotamiento emocional, que parece haber alcanzado su punto máximo en Agnes. Después de los eventos anteriores y las tensiones con los niños y los adultos de la familia Bloomfield, la joven siente que ya no puede seguir adelante en las mismas condiciones. A pesar de su esfuerzo constante por adaptarse y comprender su rol, los resultados siguen siendo desalentadores. La insensibilidad y el desdén de la señora Bloomfield hacia ella se vuelven insostenibles, y el comportamiento de los niños se vuelve cada vez más errático. Un día particularmente difícil, Agnes se encuentra con la señora Bloomfield en un enfrentamiento tenso. La señora, como siempre, le reprocha algo trivial que Agnes no pudo evitar. Este es el momento en que Agnes decide que ya no puede seguir soportando la situación. La acumulación de pequeñas humillaciones y el desgaste emocional de su vida como institutriz la llevan a un punto de ruptura. Sin embargo, en lugar de explotar o reaccionar con desesperación, Agnes se mantiene calmada y reflexiva. Decide que ha llegado el momento de tomar una decisión final sobre su futuro. En ese mismo día, después del incidente con la señora Bloomfield, Agnes se retira a su habitación para pensar. Se siente abrumada por la frustración, pero también siente un fuerte deseo de cambiar su vida. Es aquí donde comienza a hacer una reflexión profunda sobre lo que ha estado buscando durante todo este tiempo. Se da cuenta de que ha estado viviendo en función de los demás, tratando de cumplir las expectativas de la señora Bloomfield, de su madre, y de la sociedad en general. Pero, finalmente, llega a la conclusión de que su vida debe estar dirigida por sus propios deseos y sueños, no por las expectativas ajenas. A lo largo de este proceso de reflexión, Agnes también recuerda los momentos más felices de su vida, cuando vivía en su hogar con sus padres. Aunque no tenía grandes riquezas materiales, siempre hubo un sentido de comunidad y amor familiar que la fortaleció. En estos momentos, se dio cuenta de lo que realmente valoraba: la libertad, la paz y la posibilidad de ser ella misma sin tener que ajustarse a las demandas de otros. Este pensamiento refuerza su decisión de dejar atrás el trabajo con los Bloomfield, pues se da cuenta de que lo que necesita es un entorno que le brinde un mayor sentido de pertenencia y bienestar. En el transcurso del capítulo, Agnes también hace una última evaluación de las lecciones que ha aprendido durante su tiempo como institutriz. Aunque el trabajo ha sido arduo y, en muchos momentos, doloroso, también le ha proporcionado una visión más clara de lo que realmente valora en la vida. Ha descubierto que su valor no depende de las expectativas de los demás, sino de su capacidad para tomar el control de su destino. Este entendimiento le otorga una nueva confianza en sí misma. A medida que el capítulo avanza, Agnes se enfrenta a la decisión de comunicar su resolución a la señora Bloomfield. Lo hace de manera tranquila y respetuosa, sin dejar que la frustración la nuble. Aunque es consciente de que esta decisión podría causarle dificultades económicas, Agnes se siente liberada al finalmente tomar el control de su vida.
La joven institutriz le comunica a la señora Bloomfield que, debido a las dificultades constantes y la falta de comprensión, considera que es mejor para ella dejar su puesto. La señora Bloomfield, como era de esperar, reacciona de manera indiferente, sin mostrar gran sorpresa ni reproches. Agnes, sin embargo, ya no se siente afectada por la frialdad de la señora, ya que está en paz con su decisión. La despedida de los Bloomfield es tranquila, pero también marcada por un sentimiento de alivio. Aunque Agnes no está segura de lo que le deparará el futuro, está convencida de que tomar el paso de dejar esta casa es lo mejor para ella. A lo largo del capítulo, vemos cómo Agnes comienza a visualizar un futuro más prometedor y lleno de posibilidades. Aunque el camino por delante puede ser incierto, ella sabe que tiene el poder de determinar su destino. En las últimas páginas del capítulo, Agnes se enfrenta a un sentimiento de liberación al mirar hacia el futuro. El capítulo cierra con una sensación de esperanza renovada. La joven está lista para seguir adelante, dejar atrás las restricciones de su trabajo en la casa de los Bloomfield y comenzar una nueva etapa en su vida, donde podrá redescubrir su verdadera esencia y tomar decisiones que estén alineadas con sus propios deseos. El capítulo 15 marca el punto de resolución en la historia de Agnes Grey. Después de una larga lucha emocional, Agnes finalmente toma la decisión de dejar su puesto como institutriz en la casa de los Bloomfield, entendiendo que su bienestar personal debe ser una prioridad. Este capítulo es un hito en su proceso de crecimiento y autodescubrimiento, ya que, al liberar su vida de las tensiones y las expectativas ajenas, se abre a un futuro lleno de posibilidades. La decisión de Agnes de ser fiel a sí misma es un acto de valentía y a partir de este momento, la joven comienza a construir una vida que refleje sus propios deseos y sueños, no los de los demás. Capítulo 16. La revelación de un amor no correspondido. Este capítulo marca un cambio significativo en la vida emocional de Agnes, ya que comienza a ser consciente de sus sentimientos hacia un hombre de la familia Murray, quien se encuentra en una situación de cercanía con ella. A lo largo del capítulo, Agnes enfrenta sus emociones y empieza a reflexionar sobre el amor, la atracción y las dificultades que surgen cuando estos sentimientos no son correspondidos. La narrativa comienza con Agnes trabajando como institutriz en la casa de los Marys. Su trabajo en esta familia es, en muchos aspectos, mucho más soportable que el de los Bloomfield. La señora Murray es amable, y los niños, aunque no siempre fáciles de manejar, son menos maleducados y requieren menos de la constante vigilancia que Agnes había experimentado en su trabajo anterior. La familia Murray, en general, parece ser más acogedora, lo que proporciona a Agnes una sensación de seguridad. Un personaje clave que aparece en este capítulo es Edward Murray, el hijo de la señora Murray. Desde que Agnes comenzó a trabajar en la casa, se había sentido atraída por él. Aunque en un principio intenta no prestarle demasiada atención, a medida que pasan los días, se siente cada vez más atraída por su naturaleza amable y sus cualidades físicas. Edward es un joven apuesto y encantador, que se muestra amigable y considerado con ella. Es evidente que Agnes comienza a desarrollar sentimientos hacia él, aunque se da cuenta de que no es apropiado involucrarse emocionalmente con un miembro de la familia para la que trabaja. La relación entre Agnes y Edward comienza a ser más cercana cuando él muestra un interés genuino por ella, aunque siempre de manera cordial y distante. A pesar de esto, Agnes empieza a interpretar su amabilidad como algo más que simple cortesía. Comienza a ilusionarse con la idea de que él podría corresponderle, aunque su lógica le dice que esto es improbable, dado su posición como institutriz y la naturaleza de su relación profesional con él. A lo largo del capítulo, Agnes reflexiona sobre el amor y la naturaleza de sus propios sentimientos. Por primera vez en su vida, se enfrenta a la realidad de que está enamorada, pero también debe lidiar con la ansiedad de que este amor no puede ser correspondido debido a las barreras sociales y económicas que la separan de Edward. Agnes se da cuenta de que, aunque sus sentimientos son profundos, no tiene el derecho de esperar algo a cambio, ya que su rol en la familia Murray es el de una simple institutriz, sin los derechos ni el estatus de los demás miembros de la familia. La lucha interna de Agnes es palpable en este capítulo. Sabe que sus sentimientos son una distracción peligrosa, pero también siente que, por primera vez, ha experimentado lo que significa ser querida, aunque solo sea en sus pensamientos y deseos. La joven se enfrenta a la desilusión de que, probablemente, nunca será vista por Edward como algo más que una institutriz. Esta realización es un golpe emocional para Agnes, que a pesar de su seriedad y disciplina, no puede evitar sentirse vulnerable ante este amor no correspondido. Al final del capítulo,
Agnes encuentra consuelo en la idea de que su amor por Edward, aunque no sea correspondido, le ha enseñado algo valioso sobre sí misma. Le ha mostrado que, a pesar de las dificultades y de la falta de amor en su vida, aún es capaz de sentir profundamente. Este amor no correspondido, aunque doloroso, le otorga una nueva perspectiva sobre el amor, el sacrificio y las realidades de su posición social. Este capítulo es clave para el desarrollo emocional de Agnes. Al enfrentarse a su amor no correspondido por Edward Murray, Agnes experimenta un momento de vulnerabilidad, pero también una toma de conciencia de sus propios sentimientos y la comprensión de las barreras que existen entre ella y lo que desea. Aunque la historia de amor no se desarrolla como ella esperaba, el capítulo también resalta el crecimiento interior de Agnes al aceptar que el amor no siempre se alinea con las circunstancias, y que, a pesar de todo, puede ser una experiencia que le enseña más sobre sí misma. Capítulo 17. El último desafío y el camino hacia la libertad. En este capítulo final de Agnes Grey, la protagonista llega a un momento decisivo en su vida, en el que sus experiencias, sus desafíos y las lecciones que ha aprendido durante su tiempo como institutriz la han transformado. Este capítulo concluye la historia de Agnes con una resolución sobre su futuro y una reflexión sobre su crecimiento personal. El capítulo comienza con Agnes enfrentándose a una situación emocionalmente tensa. Tras el desencanto con Edward Murray y sus frustraciones con la familia Murray, se encuentra en una encrucijada. A pesar de la bondad de la señora Murray y la mejora que ha experimentado en cuanto a su trabajo, Agnes sabe que no puede continuar con una vida de sumisión a las expectativas de los demás. A pesar de la estabilidad que le ofrece este hogar, siente que su alma anhela algo más: independencia, respeto y la oportunidad de seguir sus propios sueños. En este punto de la narrativa, Agnes comienza a dudar de su capacidad para seguir adelante en su rol de institutriz. Aunque sabe que ha sido una buena profesora, responsable y cariñosa con los niños, también se da cuenta de que su trabajo nunca será verdaderamente apreciado por la familia Murray. La brecha entre su posición y el resto de la familia se vuelve cada vez más evidente, y su frustración aumenta. A medida que el capítulo avanza, Agnes se enfrenta a la revelación de que ha estado sacrificando demasiado de sí misma en aras de cumplir con las expectativas ajenas. Este es el momento en que decide poner fin a su carrera como institutriz, no por falta de habilidad o por incapacidad para desempeñar su trabajo, sino porque siente que, para ser feliz, necesita algo más en la vida. El trabajo como institutriz ya no le brinda satisfacción, y el amor no correspondido por Edward Murray la ha dejado emocionalmente exhausta. En una conversación con su madre, Agnes expresa su frustración y su deseo de encontrar un propósito más grande en la vida. Esta conversación, aunque difícil, es una de las más reveladoras para ella. La madre de Agnes le da su apoyo, aunque con reservas, sabiendo que su hija ha pasado por muchas dificultades. En este momento, Agnes siente que ha tomado una decisión importante, pero aún no sabe lo que le depara el futuro. A pesar de todo, la joven siente que ha llegado al final de un capítulo en su vida y está lista para abrir otro, con la esperanza de encontrar la paz y la felicidad que siempre ha buscado. El capítulo también pone de relieve la madurez emocional de Agnes, que, a pesar de las dificultades y las heridas del pasado, ahora tiene una nueva visión de sí misma y del mundo. Ha aprendido a valorarse y a comprender que el amor propio y la autodeterminación son fundamentales para su bienestar. La historia de Agnes es, al final, una lección sobre la importancia de la autenticidad y de no conformarse con una vida que no refleja los verdaderos deseos y principios de uno mismo. Al final del capítulo, Agnes deja la casa de los Murray, con una sensación de resolución, se embarca en un nuevo camino hacia la independencia. Aunque la incertidumbre sobre el futuro aún persiste, hay una sensación de esperanza y de libertad. Agnes ha logrado, finalmente, encontrar la valentía para liberarse de las ataduras que la mantenían en una vida de servidumbre emocional y profesional. El futuro, aunque incierto, está lleno de posibilidades. El último capítulo de Agnes Grey es una conclusión a la travesía de la protagonista, marcada por el autodescubrimiento y la resolución de seguir su propio camino. Después de enfrentar las dificultades de ser una institutriz en un entorno poco agradecido, Agnes finalmente se da cuenta de que la verdadera felicidad no se encuentra en la conformidad, sino en la autenticidad. Aunque su futuro está lleno de desafíos, el capítulo final deja claro que Agnes ha ganado algo más valioso que cualquier trabajo o posición social: su independencia emocional y su capacidad de tomar control de su destino. Y así concluimos Agnes Grey de Anne Bronte. Espero que hayas disfrutado de esta emotiva historia de superación, autodescubrimiento y valentía.
Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas narraciones. Gracias por tu apoyo y hasta la próxima.